lo que está ahí ocurriendo es relevante para el conjunto del movimiento sindical minero y para el conjunto del movimiento sindical. No es un hecho no dicho, no conocido, la ausencia de los trabajadores y trabajadoras del cobre, de sus organizaciones sindicales, en los grandes movimientos sociales. Lo que surja de este proceso interno de la FTC debiera permitir que la organización salga del encapsulamiento en que ha estado probablemente los últimos años y se articule con el resto de las instancias sindicales, primero mineras, y luego también con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras a nivel país. De alguna manera la imagen que hay sobre los trabajadores del cobre es que estamos aislados, que nos preocupamos de nuestros propios temas, de nuestra propia situación laboral y que somos muy poco solidarios con otras instituciones. Estamos participando como FESUC en un espacio de coordinación con otras organizaciones sindicales, digamos, este espacio es la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, CETEMIN, es una articulación de hecho, no es una organización de derecho, pero este espacio nos permite que estemos juntos, organizaciones de supervisores de la minería pública y de la minería privada, trabajadores directos, operadores, digamos, de la minería privada y también trabajadores y trabajadoras contratistas que se mueven a nivel transversal. En este caso es la CTC la que ha estado participando en este espacio. Pero al mismo tiempo se ha incorporado la Confederación Minera, ¿ya? La CONFEMIN, que agrupa, es una confederación histórica que agrupa a trabajadores de la mediana minería, ¿no es cierto?, y de otros sectores de la minería del hierro, del carbón, del salitre, etc. Entonces, se echa de menos y falta, indudablemente, en este espacio de articulación y de coordinación de los trabajadores y trabajadoras de la minería, los operadores directos de Codelco, que son representados por la Federación de Trabajadores del Cobre. Entonces, uno esperaría que todos los temas que tienen que ver con salud y seguridad, que tienen que ver con previsión, que tienen que ver con materias particulares de la previsión minera, que es el trabajo pesado, el tema de la política minera, el tema de las jornadas de trabajo y en general todo lo que tiene que ver con el hecho de que este país es un país que es un país minero. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con autoridades y hemos dicho, oiga, el convenio 176 de la OIT, que es de salud y seguridad en las minas, es un convenio que permitiría que en este país existiera una política tripartita, de largo plazo, con una mirada estratégica que beneficie y que considere la situación de salud y seguridad de los trabajadores. Hoy día esto está entregado a las mutuales, a los privados o a la desregulación estatal, porque no hay una institución pública que se haga cargo de la particularidad de salud, seguridad y previsión que tienen los mineros. Más allá de observar el movimiento sindical y las carencias que tenemos, que por cierto son numerosas, aquí también hay que denunciar la política de la administración de Codelco para dividir a los trabajadores. ¿Ya? Esto del dividir para gobernar, digamos, es un axioma antiguo, pero no por ello no es real. Y lo que ha ocurrido en Codelco durante 20 años probablemente, ¿ya? Y no responde solo a caprichos o a percepciones de una persona o de un grupo de personas, responde a una política de la administración de Codelco de dividir para gobernar, dividir entre el rol A y el rol B, primero, dividir entre los trabajadores directos y los trabajadores contratistas y dividir dentro de los sindicatos, dentro de los propios roles B, dentro de los propios roles A, de una política para mantener su poder, para impedir que nos articulemos. Entonces, cuando uno da un ejemplo contrario, y lo tenemos en Chuquicamata, el tema de servicios mínimos, que es un tema de la reforma laboral que estamos obligados los sindicatos, ¿no es cierto?, a construir, idealmente en diálogo con la administración de turno, y si no hay acuerdo, se va el tema a las instancias de la inspección del trabajo donde corresponde. Bueno, nosotros en Chuquicamata, y es una experiencia que yo creo que debería ser señera y un ejemplo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas, hicimos el trabajo, los 7 sindicatos, rol A, rol B, juntos, un sindicato rol B, un sindicato rol A, 6 sindicatos rol B, y esto nos arrojó enorme éxito desde el punto de vista de lo que fueron la calificación de los servicios mínimos. Entonces hoy día, en Chuquicamata y sus áreas distritales, en caso de llevarse adelante una huelga legítima, ¿no es cierto?, de acuerdo a la nueva normativa, ya sea del rol A o del rol B, se garantiza una paralización completa,
paralización que tiene un costo súper importante, nosotros estimamos en torno a los 10 millones de dólares, digamos. Lo digo ¿por qué? Porque nosotros votamos la huelga y eventualmente el martes, el mismo día 10, cuando se hizo efectiva la huelga de la TAM, digamos, que es una huelga que se saluda, que está siendo bastante eficaz, tendríamos que haber hecho efectiva la huelga nuestra. Eso hubiera tenido como práctica que por primera vez, parando solo el estamento ROLA y no existiendo reemplazos, que ese es un tema nuevo que también que está en la ley, en términos prácticos implicaría que eso detenga a la división Chuquicamati y sus áreas distritales completas. Esto es fruto del trabajo conjunto, unido y articulado de ambos roles. Entonces la administración observa que cuando nos juntamos los sindicatos, nos juntamos los trabajadores y trabajadoras, ellos pierden poder, ellos pierden el control. Por eso que la política de las administraciones de Codelco, de esta, de la que pasó y de la que pasó, digamos, un tema histórico, y probablemente lo quieren proyectar al futuro, tiende a tener como objetivo el dividirnos y de esa manera ellos mantener más poder. Con el tema de los contratistas pasa lo mismo. Hoy día hay diversas organizaciones, ¿no es cierto?, que representan al mundo contratista, que es el mundo más numeroso hoy día que tenemos de trabajadores y trabajadoras en la minería, pero que esta dispersión lo hace ser muy débil frente a las políticas tanto de la empresa, de otras empresas mineras, como del mismo Estado. Por lo tanto, el unirnos, el unificarnos, el buscar espacios comunes con todas las diferencias que hay, pues las diferencias que hay entre Rolá y Rolvé es histórica, no obedece solo a una situación particular, y lo va a seguir siendo porque existen diferencias en los roles que uno juega en la división y en la división del trabajo. Pero los ROLA, los superintendentes, los jefes de departamento, el ejido de turno y el conjunto de los trabajadores que hacen las pegas operativas, llegando hasta el trabajador contratista, somos parte de un mismo segmento social que es gente que vive nuestro trabajo. Y si nos van a aumentar la cotización, si nos van a aumentar la edad de jubilación, o van a introducir algún tipo de legislación específica, va a perjudicar al pino, va a perjudicar al palma, va a perjudicar, bueno, probablemente va a perjudicar, claro, pero va a afectar al conjunto de la ciudadanía. Entonces es ahí donde falta una voz unitaria y que surge además del movimiento del cobre. O sea, aquí la dictadura de Pinochet empezó a caer cuando se empezaron a movilizar los minerales del cobre en contra de esta dictadura. Entonces, si uno dijera, ¿qué hubiera pasado con el movimiento estudiantil y con las demandas por educación? Hoy día las demandas que hay por salud, si el movimiento del cobre estuviera a la cabeza, ni siquiera a la cabeza, que estuviera presente, ¿no es cierto? Sería muy distinto. Entonces ahí tenemos un desafío que no es solo de los dirigentes, también es un desafío del conjunto de los trabajadores y de sus familias. Mire, la verdad de las cosas es que este es un tema bastante complejo de tratar, porque casi redunda en un tema de la crisis valórica en que está nuestra sociedad, en donde todas las instituciones, cual más cual menos, tienen sus problemas, en que hay síntomas, y a veces no solo síntomas, sino hechos de corrupción. Sin pelo en la lengua. Cuando el poder, ¿cierto?, de alguna manera se entroniza en determinados grupos de personas, es seguro que hay corrupción. Cualquiera sea la institución, lo hemos visto incluso en la Iglesia Católica, lo hemos visto, ¿cierto?, en Carabineros, en el Ejército, y así podría dar una cantidad importante, ¿cierto?, de organizaciones en las cuales aparentemente las cosas suceden de manera normal, pero en su momento, cuando se entra a descubrir algo, nos encontramos que efectivamente esta crisis que hoy día pasa en nuestra sociedad, esta crisis de valores, ocurre que hay toda una pudredumbre por dentro. Entonces, yo creo que, y a lo mejor a riesgo, ¿cierto?, de que más de alguien se vaya a enojar, yo creo que en Codelco sí han pasado cosas que se ha perdido la credibilidad en los valores que ella misma dice tener. Esto cuando se habla de la dignidad de las personas, ¿cierto? Pero si puedo de alguna manera pegarle una cortadita a la gente, obviamente que lo hace. La supervisión lo ha sufrido, lo ha experimentado. Si no estoy diciendo nada que sea tipo de denuncia. Hace 2 años atrás tuvimos 350 despedidos
aquí lo he dicho 20 veces, he reclamado de alguna manera, ¿cierto?, la solidaridad del Rolvé, que no se ha escuchado. ¿Y eso qué significa? Que el tema valórico no se toma, el tema de la solidaridad no se toca dentro de los propios trabajadores, de los propios pares. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución a lo mejor es la renovación, ¿cierto?, de todos los cuadros sindicales. Eso no quiere decir que no haya gente que se rescate, no quiere decir que los actuales tienen síntomas, ¿cierto?, o comillas, ¿cierto?, como dijo mi amigo respecto de la señora Salvador, que sean amigos de los amigos o que no tengan algún cierto, que sea contrario a, y que sientan de verdad aquel valor de la solidaridad y de la fraternidad. Porque de otra forma, si no hay una renovación de dirigentes, difícilmente vamos a poder avanzar en que esta sociedad y el movimiento sindical de la gran minería haga algo en beneficio, no solamente de los trabajadores del cobre, pues, si ustedes mismos están diciendo, aquí está Busto, está la María Rosa, está el amigo Seguel, ¿cierto? En donde realmente fueron los trabajadores del cobre los que de alguna manera encabezaron este movimiento social que permitió en una primera instancia llegar, ¿cierto?, o recobrar la democracia. Pero la democracia por la democracia no tiene ningún sentido si esta cosa no tiene un destino. No tiene ningún sentido, ¿cierto?, si hablamos de que una clase media que gana 600 lucas. El gallo que gana 600 lucas, ¿cierto?, es pobre porque no tiene la posibilidad que sus hijos tengan un grado de movilidad social. Entonces, si no entendemos eso, difícilmente vamos a poder avanzar en esta sociedad. Como Federación de Supervisores fuimos bastante críticos en relación a ese tipo de modelos de alianza tan cupulares, ya tan en nivel de algunos dirigentes, con algunos ejecutivos, pues eso efectivamente se presta para prácticas que a veces van en contra de lo que después pasa con el mundo del trabajo. O sea, hoy día en Codelco no hemos podido desterrar la aplicación del despido arbitrario vía 161, necesidad de la empresa. Eso. Acá hubo recientemente, y tuvimos la oportunidad de escuchar a Andrés Ugarret, ¿no es cierto?, destacando los buenos resultados del teniente desde el punto de vista de costos, de producción, de excedentes, ¿no es cierto?, excedentes que están llegando y van a llegar a ser casi... van a llegar al 50% en el periodo de toda la corporación, van a surgir del teniente. Y resulta que aquí tenemos despido arbitrario el 25 de enero de 14 supervisores, digamos, por el 161. ¿Cuál es la necesidad de la empresa para despedirlo? Es un misterio. Y lo casual que todos estos trabajadores están con opinión dentro del convenio colectivo aquí en el teniente. Claro, bueno, eso es parte de lo que se ha contado, que aquí hay algún nivel de represalia, pero si vamos al despido masivo que señalaba Ignacio de los 350 del 2015, tenemos casos, mira, por lo menos 4 casos identificados claritos, de gente que se le despidió en represalia precisamente por denunciar hechos de corrupción en Codelco. ¿Ya? Y eso hay que decirlo con todas sus letras y hay que decirlo con mucha claridad. Por denunciar hechos de corrupción en Codelco, uno puede caer en una lista negra y después ser desvinculado de la empresa. Entonces uno diría, caramba, esto debería ser al revés. Quienes denuncian y quienes cuidan los recursos públicos debieran tener algún nivel de protección. ¿Ya? Pero lo que ocurre hoy día es todo lo contrario. Entonces eso es tremendamente grave, nosotros lo hemos denunciado en Cochilco, en las comisiones de la Cámara de Diputados y en todos los espacios que nos quieran escuchar, nosotros lo hemos dicho. Aquí han habido irregularidades en Radomiro Tomic, han habido irregularidades en Chuquicamata, han habido irregularidades en filiales, ya todo el tema del robo de concentrado de Salvador, recordemos, digamos, donde se desvinculó supervisor. Entonces, en general, hay una situación de desprotección y de amenaza sobre el que denuncia y sobre el que cuida. Entonces, ¿esto qué significa en términos prácticos? Que vamos a ir cayendo en una espiral de mayor corrupción cultural, precisamente porque los incentivos están muy mal puestos. Entonces, cuando uno va al Congreso y dice, ¿sabe qué? Lo primero que queremos acá, señores parlamentarios y señoras parlamentarias, es que exista una normativa
que proteja a quien denuncia. Nosotros hemos planteado la Uniglobal Union, que es una organización sindical internacional, promueve lo que se llama el derecho de alerta profesional. ¿Qué es el derecho de alerta profesional? Es básicamente el poder decir, declarar, denunciar y ser protegido si es que la institución en la que uno trabaja está cometiendo atentados a los derechos humanos, atentados ambientales o alguna práctica corrupta o irregular. Nosotros hemos denunciado ejecutivos con nombre y apellido por negocios relacionados. O sea que hay una importante persona de Codelco que se denunció que en una filial tenía a un cuñado haciendo unas pegas. Y eso está denunciado en Cochilco, que es la entidad que fiscaliza, digamos, los recursos. Junto con la Contraloría, por así decirlo. Junto con la Contraloría. Y eso pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el Pero tiempo. mira, Y no pasa nada. Entonces la sensación de impunidad que hay dentro de Codelco respecto a situaciones y también ocurre en otras empresas públicas. Tenemos un espacio, tenemos una reunión fijada con el conjunto de las organizaciones sindicales de las empresas del Estado, porque esto no es un problema solo de Codelco. Esto es un problema que también es transversal y respecto al cual los sindicatos, los trabajadores, tenemos que involucrarnos y tenemos que ponerle el parelé. Pues si nosotros no cuidamos la empresa pública, no la cuida nadie. Lo que ocurre en Codelco no es ajeno al tema en las empresas públicas o en el resto de las empresas del Estado. Están despidiendo gente, ¿cierto? Y ocurre que todos tenemos derecho, ¿cierto?, a tener un trabajo donde sea. Y más todavía de aquellos que ingresan a la administración pública a través de concursos en relación, en materia profesional, ¿cómo se llama? El Consejo de Alta Dirección Pública. De la Alta Dirección, por alta dirección Pública. Entonces, yo creo que aquí hay que poner atajo a esta casa de brujas, incluso aquí mismo, aquí en Rancagua. ¿Se acuerdan ustedes del señor, de los 10 minutos que se pintaba de amarillo, camisas grandes, candidato a diputado, que salió diputado? Charpe. Charpe. ¿Chanta? ¿Cuánto? Chanta. No, Amigos de Carrillo. Él aboga Charpe. por el despido indiscriminado de determinadas personas. Entonces, yo creo que esa cuestión política, ese revanchismo, ¿cierto?, también es un tema que es antivalor. Y que creo que las personas que trabajan en la administración pública son tan dignas como las que están y sus necesidades no son diferentes al resto de la gente. Entonces, yo hago de alguna manera un llamado, ¿cierto?, incluso a estos diputados que estuvieron hoy día en la Comisión de Minería en la Intendencia, de que cuando se hagan modificaciones al Código del Trabajo, se hagan con un afán, ¿cierto?, que se genere el equilibrio entre las partes, empleador-trabajador. Cuando aquí Calderón hablaba, ¿cierto?, que la gente la echan por algunos 6.1 del Código del Trabajo, por necesidad de la empresa, y no existe la necesidad de la empresa, no basta con que al trabajador le paguen un cierto porcentaje, sino tiene que haber una multa educativa hacia la empresa. No puede llevarse las peladas a la empresa, porque si no, ¿qué le significa un par de chauchas más, un par de chauchas menos? No le significa nada, pero me desprendo de este trabajador revoltoso que viene a enredarme y a armarme sindicatos o cosas, o organizaciones sindicales. Tiene que haber lecciones, ¿cierto? Tiene que haber algunas cosas que sean aleccionadoras para el retraso. Mira, a propósito de los temas valóricos, dos cosas. Uno, es tremendamente negativo que se instale en las empresas públicas la sensación de impunidad frente a la corrupción, porque significa que para subir en la empresa yo tengo que ser cómplice pasivo o omitirme de hechos de corrupción que ocurren. Si eso es un tema que hay que abordar, que hay que resolver. Pero además salió hace poco, en estos días, una encuesta de, no la cadena, por supuesto, una que le preguntaba a niños, creo que de octavo. ¿Ya? Mi hija está en séptimo, ¿ya? Niños de octavo. Y más de un 54, 57% de los niños por ahí le parecía razonable una dictadura. Entonces, tiene que ver con que la famosa democracia que ganamos, digamos, después de la dictadura militar, en realidad no se siente como democracia, no es democracia. Tenemos la Constitución, tenemos la impunidad que hay para la corrupción entre las empresas y la política, SQM, Penta, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que efectivamente la gente pierda
la confianza en la institucionalidad política, en el Congreso, en sus autoridades, cae la Iglesia Católica por temas de corrupción y pedofilia, las Fuerzas Armadas, los carabineros. Entonces tenemos un problema que tenemos que abordar como sociedad y los sindicatos no estamos excluidos de esto, por cierto.